Física. Isabel Berta Garza es antropóloga física del Centro INA Morelos y corresponsable del proyecto Estudio del Material Óseo Prehispánico de Morelos. Pablo Neftalí Monterroso es maestro en antropología física, investigador del Centro INA Morelos, es corresponsable también del proyecto Estudio del Material Óseo Prehispánico de Morelos. Por favor. Buenas tardes, yo les vengo a hablar sobre Morelos, sobre los sistemas de enterramiento, y para empezar, una disculpa porque mi compañera no pudo asistir. De manera introductoria, Arturo Romano en la década de los 70 decía que los cementerios simbolizaban aparentemente el aspecto más estático de los pueblos. Él decía aparentemente porque no se tenían los conocimientos que se tienen ahora sobre arqueología de la muerte, que demostraba aspectos culturales de los cuales les voy a hablar. Además de la arqueología de la muerte, con el tiempo se generó lo que ahora se llama la osteología antropológica, que nos da información sobre los individuos y sobre sus grupos humanos. Todo esto para hablar sobre la cosmovisión que se tenía de los antiguos grupos prehispánicos. Y precisamente esta preocupación hablaba sobre el devenir biológico que teníamos, que es inmutable, que es la muerte. La que sigue, por favor. En principio, pues el estudio de los entierros humanos delimitó las prácticas sociales mediante las cuales los grupos humanos aceptaban la muerte del ser querido. Principalmente, todas las costumbres funerarias se enfocaban a la preparación del fallecido y a la asimilación de la muerte del ser que fallecía. Dentro de estos aspectos culturales, pues teníamos la preparación del cuerpo. Entre de ellos pues eran los aspectos de limpieza, de purificación del cuerpo, que se asociaban más que nada con la preparación para el más allá. Pero además de eso, los individuos que era la familia, los amigos, aceptaban y asimilaban de esta forma que ya el ser pues no iba a estar con ellos. Dentro de estos aspectos pues tenemos muchos ejemplos sobre las costumbres que se iban teniendo. Aquí un ejemplo es esta figurilla del Museo Amparo, en donde se ve cómo es que se está velando al muerto. También otro de los aspectos importantes, la que sigue por favor, pues tenía que ver con las tradiciones que se seguían alrededor de lo que se hacía con el muerto. Dentro de estos aspectos pues tenemos la preparación del individuo, además de los baños de purificación. En muchas ocasiones lo que se hacía era que se quemaban a los individuos, se amortajaban en bultos mortuorios, y sobre todo pues habían ciertos rituales de asimilación del grupo social. Entre de ellos pues teníamos lo que tenía que ver con el llanto. El llorar pues era un factor muy importante, y el hacer cánticos pues era lo que hacía que el grupo social pues aceptara la muerte del ser querido. Dentro de estos se llamaba Micacuicatl a los cantos de muerte, que eran acompañados precisamente por el llanto de los deudos. Al respecto, Sahagún señala que empezaban a llorar haciendo gran sentimiento, y posteriormente dice, y hacían tal aullido que ponían gran lástima y temor cuando lloraban. Estos cánticos, en lo que señala Motolinía, se hacían en los primeros, en los 20 días después del fallecimiento del individuo. Después de estos 20 días se repetía a los 80 días, y después cada 80 días se iban haciendo hasta cumplir un periodo de 4 años. Uno de los aspectos que preocupaba sobre todo a los religiosos era que los entierros después de la conquista se seguían haciendo dentro de las habitaciones. Entonces esta preocupación pues iba un poco más allá de toda la parafernalia que llevaba la preparación del muerto, que era lo que ellos querían erradicar. Después de los 4 años de fallecido,
ya el individuo pues prácticamente no se olvidaba, pero hasta ahí terminaban todos los rituales de muerte. Posteriormente, la que sigue, por favor. Bueno, después de estos 4 años, Motolinia habla de otro aspecto importante, que era el excavar otra vez donde se había enterrado al fallecido y hacer actos rituales con los huesos. La que sigue, por favor. Este es un ejemplo muy claro. En toda Mesoamérica se daba, es sobre el área maya, y aquí lo que vemos es 2 monarcas que están en un periodo después de 8 años recuperando los restos de una de las señoras que falleció. Este viene del altar 5 en Tikal. Simboliza lo que pues se había venido señalando sobre lo que dice Motolinia y también Sahagún respecto a la reocupación de los espacios funerarios y los rituales que se hacían con los muertos. La que sigue, por favor. Dentro del aspecto de la antropología física, algo importante que a nosotros nos interesa es la deposición de los muertos. En este sentido, pues nosotros nos basamos en las posiciones de si está sobre la espalda, de cúbito dorsal, si es enterrado de lado, de cúbito lateral, y sus formas que podrían ser flexionadas o extendidas. De la misma forma hay posiciones sedentes y hay posiciones que son sedentes flexionadas, sedentes con las extremidades inferiores en posición de flor de loto, que nos hablan sobre las costumbres que se tenían. Un aspecto importante que hay que señalar es que en época prehispánica el lugar a donde iban los muertos no estaba en relación a cómo se había vivido, sino a cómo se moría. La que sigue, por favor. Bueno, al respecto de esto, en este trabajo lo que intentamos fue sistematizar los sistemas de enterramiento que encontramos en lo que llamamos la cuenca, el altiplano central mexicano. El altiplano central mexicano, que es lo que está ahí encerrado en naranja, es un área que se ha delimitado arqueológicamente, en donde existieron múltiples culturas a lo largo del tiempo. Dentro de estas culturas pues tenemos poblamiento desde los primeros hombres que llegaron a América, y para la parte prehispánica pues la podemos dividir generalmente en 3. En la parte preclásica, clásica y posclásica. Dentro del clásico, para Morelos, pues sitios importantes tenemos Las Pilas y Chalcatzingo, y para la parte del altiplano central sería Tlatilco y Cuicuilco. Dentro del clásico en Morelos pues está Ollintepec, y pues una parte importante del clásico del altiplano central estaría representado por el grupo teotihuacano. En la parte del posclásico pues tenemos lo que fue todo el poblamiento de las tribus nahuatlacas, lo que también se ha denominado como tribus aztecas. Entre las más representativas están las que se asentaron para el estado de Morelos en Yautepec, Temisco y Counáhuac. Dentro de la parte mesoamericana pues tenemos del altiplano tenemos al grupo tolteca y al grupo de los mexicas. La que sigue, por favor. Dentro de la sistematización de los sistemas de enterramiento, tenemos que para el preclásico la forma principal de enterramiento fue en decúbito dorsal extendido. Esto está muy en relación con los grupos olmecas. La que sigue, por favor. Para la parte del altiplano central tenemos otro poblado muy importante que es Tlatilco, en donde también se observa el mismo sistema de enterramiento. Dentro de las particularidades de estos grupos está Cuicuilco. Ellos enterraban a sus muertos en posición de decúbito lateral flexionado y en un sistema de fosas que le llamaban troncocónicas, que eran cavadas en el estrato de tierra madre. La que sigue, por favor. Bueno, ya para la parte del clásico tenemos muchas variedades, las cuales están representadas sobre todo por el grupo teotihuacano. Entre ellas lo que podemos ver en la fotografía es
la reutilización de los sistemas de enterramiento, de las fosas, perdón, en donde a los mismos deudos se les iba enterrando junto a sus parientes. La que sigue, por favor. También los teotihuacanos tenían muchas particularidades. Los individuos infantiles eran enterrados, sobre todo antes, cuando no cumplían un año de edad, sobre pedazos de tepalcates, de olla rotas. Ya dentro de las generalidades que hemos observado, pues es que la mayoría de los entierros teotihuacanos estaban en posición sedente. Una cuestión importante es señalar que a los individuos se les entraban dentro de fosas regularmente realizadas al vacío. Ya para cuando Teotihuacán cae, ya para el posclásico, una de las culturas importantes se da en el estado de Morelos o Chicalco, en donde se sigue enterrando a los individuos en decúbito dorsal extendido, pero ya para este sitio en particular hay muchas variedades. Dentro de la parte del altiplano central tenemos al grupo tolteca, en donde se observa que los enterramientos de los individuos infantiles regularmente estaban realizados en ollas. La que sigue, por favor. Los individuos adultos se colocaban en decúbito dorsal, pero ya con las extremidades flexionadas sobre el cuerpo. Otro de los grupos que subsecuentemente se da en el altiplano central tiene que ver con todas las tribus que llegan posteriormente. Dentro de las más importantes pues, está el grupo mexica, el grupo de los que se asentaron también en Morelos, que ahorita les voy a hablar, en donde principalmente la forma de enterramiento era en decúbito dorsal flexionado, pero aquí la particularidad y diferencia con respecto al grupo tolteca es que las extremidades regularmente se encuentran lateralizadas. Esto nos puede estar hablando de los bultos mortuorios. Aquí sí, por favor. Bueno, ya para hablar de la zona que se trabajó, bueno, pues tenemos que principalmente los grupos que se asentaron en Morelos coinciden mucho con las provincias geológicas que se tienen en Morelos, las cuales están divididas por un sistema montañoso que va regularmente en medio del estado. La que sigue, por favor. Estos dos grupos pues formaban parte de las tribus que emigraron con los grupos aztecas que parten pues precisamente de Aztlán, también se les llama grupos nahuatlacas, en donde los dos grupos importantes pues fueron los de los tlahuicas y los de los ochimilcas. La que sigue, por favor. Estos grupos son los que dan pauta a la posterior formación de las provincias en época colonial. La que sigue. Entonces encontramos todo un continuo de ocupación dentro del Valle de Morelos que coincide con el altiplano central mexicano. De los sitios que se trabajaron para esta exposición fueron tres. No, el anterior, por favor. El primero pues es Yautepec. En este sitio es de población tlahuica. Los tres sitios que se trabajaron son de población tlahuica, y los enterramientos que se trabajaron fueron los que se encontraron frente al basamento principal. Y para esta exposición se trabajó únicamente la temporada de 1990, que coincide con 19 entierros. La que sigue, por favor. El siguiente sitio también es población tlahuica, todos son del posclásico. Este es de Temisco, de la parte que queda al sur de Cuernavaca, y pues precisamente en este sitio, que es donde se encontraron más entierros, 46, los entierros se encontraron dentro de un patio que estaba delimitado por estructuras arquitectónicas. Y bueno, la que sigue, por favor. Y por último pues está el sitio de Cuauhnáhuac en Cuernavaca. Es un lugar agrícola, también de población tlahuica, en donde se trabajaron 23 entierros en un lugar que ahora es un parque.
La que sigue, por favor. Y bueno, nuestra hipótesis era que como los tres grupos eran tlahuicas y los tres pertenecían a la misma temporalidad, íbamos a encontrar pues mucha relación en cuanto a los sistemas de enterramiento y en cuanto a la forma de los aspectos antropofísicos. La que sigue, por favor. En cuanto al sexo, pues teníamos una población muy estándar, eran 37 individuos de sexo femenino, 36 de sexo masculino y 15 individuos que estaban entre infantiles y subadultos. Sí, por favor. Dentro de los resultados, pues tenemos, como ya les dije, infantes. La población menos representada por edades era la de Temisco. La población más representada por grupo de edades fue la de Yautepec. Este dato es importante, ya posteriormente se los diré por qué. La que sigue. Bueno, en cuanto a los sistemas de enterramiento, tenemos que el más común fue el de decúbito dorsal extendido. Después el decúbito lateral flexionado, y finalmente había mucho entierro que era entierro secundario. Un entierro secundario es cuando no existe una disposición sobre la anatomía de los restos óseos, sino más bien son restos que ya vienen muy revueltos. La que sigue, por favor. Y bueno, para particularizar, pues tenemos que la primera forma de decúbito dorsal extendida pues coincide más que nada con las localidades de Temisco y de Cuernavaca. Y también había en Yautepec mucho individuo que estaba en decúbito dorsal flexionado. La que sigue, por favor. En cuanto a los sistemas de enterramiento que fueron en decúbito lateral extendido, tenemos pocos individuos, y en decúbito lateral flexionado, como ya les había mencionado, la localidad en donde más se encontraron fue en Yautepec. Aquí ya estamos viendo diferencias entre las localidades respecto a sus sistemas de enterramiento. Bueno, tenemos ya también algunos sistemas de enterramiento que fueron muy particulares. El decúbito ventral, que es acostado boca abajo, y tenemos otro que es el sedente, por favor. De entierro sedente solo tenemos uno, que no se asocia mucho a los sistemas de enterramiento que se daban en época teotihuacana. Se encontró en Yautepec, en la parte superior del basamento piramidal. Y bueno, tenemos restos de entierros secundarios en donde encontrábamos que no había un orden intencional sobre la colocación de los restos óseos, pero hubieron algunos en donde sí se hubo una preocupación por ordenar los restos óseos humanos. Esto nos habla sobre todo sobre las costumbres funerarias y sobre el culto que se tenía a los muertos. Y bueno, sobre la orientación de los individuos, la orientación principalmente fue de oeste a este, siguiendo un eje de la cabeza hacia los pies, o siguiendo la parte frontal del individuo en cuanto al sedente. Y lo que podemos también señalar aquí es que en el área de Yautepec no hubo una diferenciación con respecto a la orientación de los individuos. Estos pues prácticamente, si observamos, pues estaban orientados hacia todos lados. Sigue, por favor. Y bueno, hablamos de ofrenda y de ajuar funerario porque no tenemos la seguridad de que los objetos encontrados en asociación a los individuos pues hayan formado parte de la intención de ofrendarle al muerto, o si pertenecían únicamente como objetos asociados a él. Principalmente los objetos que se encontraron fueron lítica tallada, como se observa, y objetos en cerámica como cajetes. La que sigue. Y bueno, finalmente pues dentro de los aspectos que también se estudiaron en estos entierros tenemos las costumbres culturales. Una de las principales era el limado dentario, que en ninguno de los entierros se encuentra aquí en el estado de Morelos, y la otra que sí fue muy recurrente fue la deformación craneana. Esta deformación era de tipo tabular erecto,
y se asocia con todos los individuos. Unos la traen más desarrollada que otros, pero finalmente es muy representativa de todos los esqueletos que contienen. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué podemos decir de las conclusiones? La primera es que la variedad de enterramiento más usada fue la de decúbito dorsal extendida, aunque también los individuos en decúbito lateral pues fueron muy presentes en todas las localidades. La forma en las tres localidades fue directa, es decir, se hacía un agujero sobre tepetate o la tierra caliche, sobre la roca madre, y en la mayoría de los entierros no hubo una construcción como se señalaba anteriormente para la parte de Colima. Aquí siempre fue la oquedad. Y bueno, también los entierros en su mayoría fueron primarios, pero los entierros secundarios nos están hablando sobre un culto a los muertos. Las ofrendas y el ajuar funerario que se encontró dentro de los entierros no fue muy suntuoso, sino que más bien fue escaso con respecto a otras localidades del altiplano central. La orientación principal fue de oeste a este, y esta podría estar en concordancia con el sol, como se ha dicho en otras localidades. En Yautepec principalmente observamos una diferencia con respecto a los rumbos, y Yautepec marca una diferencia con respecto a otras localidades en cuanto a sus sistemas de enterramiento. Esto nos hablaría de aspectos culturales que están diferenciando esta población tlahuica con respecto a las otras. Solo en Temisco hubieron entierros con pigmento negro asociado a ellos. En Yautepec se presenta un entierro cánido en la parte superior del basamento piramidal, los restos de un decapitado y restos de individuos infantiles dentro de ollas. Esto nos podría hablar sobre también las diferencias que se tienen de Yautepec como una población que podría, como ya se señaló, estar diferenciada de las otras dos. Con respecto a los sistemas de enterramiento, tal vez Yautepec sea la más asociada a los grupos nahuatlacas del altiplano central, mientras que las otras dos posiblemente puedan estar asociadas con población que se asentó mucho antes. Y pues finalmente, dentro de los aspectos culturales que observamos en los esqueletos trabajados, pues es la deformación craneal, que es de tipo tabular erecto. Y bueno, pues nada más resta agradecer a los proyectos de donde salieron las imágenes y el análisis de los restos: proyecto Salvamento Arqueológico de Tizayuca, el proyecto Rescate y Conservación de la Zona Arqueológica de La Parota, y el proyecto Salvamento Jardín San Juan. Y muchas gracias.